Hola, muy buenos días. Mi nombre es Desiree del Carmen Uribe Sánchez y soy maestrante en la Maestría de Nutrición Deportiva del Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa. Esta asignatura es la del Sistema Endocrino y Neuromuscular y mi catedrático es el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa. El título de este trabajo y esta presentación son recomendaciones clínicas para la práctica del deporte en personas con diabetes mellitus. Muy bien, vamos a comenzar. Cada vez, hoy en día en la actualidad, el deporte se ha hecho muchísimo mayor constante en las personas y pues eso no es excepción en personas con diabetes mellitus, las cuales la actividad física o el ejercicio tiene un impacto bastante significativo en el control metabólico, por lo cual es recomendable realizar una evaluación previa a la práctica deportiva, así como una serie de consideraciones en función de las posibles comorbilidades acompañantes y el tipo de deporte concreto. Para todo esto, en el 2015 se reunió un grupo de trabajo de la diabetes mellitus de la SIN y elaboró estas recomendaciones clínicas para la práctica del deporte en personas con diabetes mellitus, que es la guía récord, que es de la cual les voy a estar hablando durante toda la presentación. ¿Ok? Y pues bueno, ¿cuál es el propósito de estas? Va a ser orientar a los profesionales involucrados en la asistencia de personas con diabetes mellitus que realizan el deporte. Vamos a comenzar con el primer tema, que son los efectos sobre el control glucémico de los diferentes tipos de ejercicio. El ejercicio va a incrementar lo que es la captación muscular de la glucosa y esto va a mejorar la sensibilidad a la insulina. Esto no solamente va a ocurrir en personas con diabetes, sino con cualquier persona en general que podríamos decirse que es sana. Sin embargo, en personas que son diabéticas, pues nos va a ayudar aún más. Como se sabe, existen diferentes tipos de ejercicios y todo esto va a variar de acuerdo al tipo, la intensidad, el volumen y el tiempo. En base a eso va a ser cuánto va a ser el mantenimiento de esos beneficios que nos va a dar el ejercicio. Ya que si, por ejemplo, una persona no realiza ejercicio y pasa de no realizar a realizar, pues va a tener ciertos beneficios que una persona que ha practicado ejercicio toda su vida, los beneficios no es que no lo tengan, pero no van a ser como que de la misma magnitud que una persona que va a empezar desde cero. Y de igual manera, pues esto va a diferir bastante en el tipo de diabetes en que se está, que tiene la persona, ¿no? Existen varios métodos para evaluarlo. Entonces, para el medio de usuario tenemos lo que es el porcentaje de frecuencia cardíaca máxima, que nos menciona aquí que es una intensidad es leve, si es menor del 40 al 50%, moderada si está entre el 50 y el 70% y es alta mayor del 70%. Ok, entonces tenemos para la diabetes mellitus 2, el ejercicio aeróbico como el de resistencia va a mejorar de manera aguda la sensibilidad a la insulina en un 20%. Sin embargo, como es de manera aguda, solamente va a permanecer esos beneficios en el cuerpo o esa sensibilidad de 48 a 72 horas. Si se realiza ese ejercicio de manera regular, sí la sensibilidad a la insulina va a aumentar ahora un 40%. Y también, no solo eso, va a mejorar los niveles de hemoglobina glucosilada de un 0.4 a un 0.5%. Entonces, ¿qué es lo ideal? Cuando se combinan ambos ejercicios aeróbicos y de resistencia, los estudios han demostrado que esta sensibilidad a la insulina va a mejorar hasta un 70% y la reducción de los niveles de hemoglobina glucosilada de un 0.9%. Entonces, si se dan cuenta, entre mayor tiempo sea de realizar ejercicio, no hablo de una sesión, hablo de la constancia del ejercicio, mayores van a ser los beneficios en la persona.
De igual manera, ciertos estudios mencionan que diversos entrenamientos que son basados en el tipo HIIT, que es High Intensity Interval Training, que son ejercicios de alta intensidad, van a ofrecer beneficios similares al aeróbico continuo de moderada intensidad, que es que le habíamos mencionado anteriormente, reduciendo el 40% del tiempo invertido y el menor volumen de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que los entrenamientos basados en HIIT van a dar los mismos beneficios en un menor, en un menor número de tiempo. Por ejemplo, en 45 minutos de trabajo HIIT va a proporcionar la misma reducción de la sensibilidad de la insulina que en un ejercicio continuo moderado que, por ejemplo, va a durar más de una hora. En cuanto a la diabetes mellitus 1, tenemos que los efectos a corto plazo van a estar de acuerdo a la glucemia plasmática. De nuevo, aquí no solamente tenemos que ver tipo, volumen e intensidad del ejercicio, sino también tenemos que ver los niveles circulantes de insulina, la glucemia e ingestas previas y el estrés asociado a la práctica del deporte. Son otros puntos adicionales que tenemos que tener en cuenta en la diabetes tipo 1. ¿Ok? Tenemos los ejercicios aeróbicos prolongados de moderada intensidad. Estos se van a asociar a un descenso significativo de la glucosa, teniendo los niveles óptimos de insulina, los cuales van a aumentar el riesgo de hipoglucemia durante o tras la realización del mismo ejercicio. Estos son de moderada intensidad. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos ejercicios de alta intensidad y tenemos niveles insuficientes de insulina? Aún más va a incrementar el riesgo de hiperglucemia y cetosis. Entonces no va a ser lo mismo. Cuando nosotros realizamos un ejercicio de moderada intensidad, tenemos riesgo de hipoglucemia, pero cuando son deportes de alta intensidad, vas a tener riesgos de hiperglucemia y cetosis con niveles insuficientes de insulina. ¿Ok? Y como un punto importante, nos mencionan que la práctica del ejercicio ha demostrado otra serie de importantes beneficios en la salud de las personas que tienen diabetes mellitus 1, así como la disminución de las necesidades de la insulina, de la aplicación de la insulina. Entonces, eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta y de saber, porque si el ejercicio nos ayuda a no necesitar tanta cantidad o dosis de insulina que requiere ese paciente, pues mejora la calidad de vida, definitivamente. Pasamos al siguiente punto, que es la evaluación médica previa al ejercicio. Independientemente que la persona sea o no diabética, en mi opinión, yo considero que debería de cualquier persona que desee realizar un ejercicio, actividad física o deporte, someterse a alguna evaluación médica. Esto va a depender de diversos criterios. Si es una persona sana, no debería, no es que no debería, pero podría decirse que no es necesario esa evaluación. Sin embargo, si yo sé que soy una persona que tengo alguna patología como diabetes, hipertensión, soy obeso, pues ahí sí son puntos que debo de tomar en cuenta para que yo decida tomarme o tener esa evaluación médica, para así saber cuál es mi estado actual y que me den una pauta para poder realizar lo que es la actividad física. ¿Ok? Entonces, nos mencionan que cuando son las personas diabéticas, planean hacer un tipo de deporte que es un poquito más exigente o con criterios mayor de riesgo. ¿Cuáles son estos criterios? Pueden ser la edad, la duración de la diabetes de más de 10 años o alguna otra enfermedad cardiovascular. Se necesita una evaluación médica. ¿Qué puntos deberá contener esta evaluación médica? Los objetivos, el plan de cuidado de la diabetes, como lo puede mencionar, el examen médico preejercicio, las exploraciones especiales y la valoración del hábito deportivo y riesgo de hipoglucemia. Pasamos al primer punto, el establecimiento de los objetivos, ¿ok?
¿Qué vamos a encontrar aquí? Simplemente es saber si existe cualquier enfermedad o complicación que pueda manifestarse o agravarse con el ejercicio. En este caso, pues se sabe que si la persona es diabética, pues ahí ya es un punto muy importante. Complicaciones, si tiene actualmente esa persona o no, va a ser uno de los mayores importantes que vamos a tener en cuenta. En los objetivos también tiene que haber la planificación y programa del ejercicio y las posibilidades de rendimiento, así como las lesiones musculoesqueléticas. En cuanto al plan de cuidado de la diabetes, tenemos que debe tener en cuenta lo que es el control de glucosa en sangre, la terapia con insulina, qué tipo de insulina, las dosis, etcétera, los reconocimientos para el reconocimiento, perdón, las recomendaciones para el reconocimiento y tratamiento de la hipoglucemia y el uso del glucagón, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar cuando una persona está hipoglucémica? Ahora sí que todos los cuidados que debe tener la persona a cargo o que está entrenando o que va a entrenar a la persona que tiene diabetes o que va a realizar cierta actividad física o deporte, ¿no? Necesidades sobre alimentación, sobre hidratación, etcétera. Teléfonos de emergencia y demás. En el examen médico por ejercicio, nos mencionan que todos los deportistas que son diabéticos deberían de tener una determinación de hemoglobina glucosilada de cada 3 a 4 meses. ¿Ok? Y acá lleva algo muy importante. Las personas que tienen diabetes con una posible enfermedad cardiovascular o complicaciones microvasculares deberán someterse a esta evaluación, por supuesto, pero esta evaluación va a incluir el historial, el examen físico, un electrocardiograma y probablemente una prueba de esfuerzo. Entonces, aquí a continuación les voy a mostrar en la diapositiva se va a ver una tabla de las diferentes complicaciones de la diabetes, cuáles son sus recomendaciones y cuáles son sus contraindicaciones. ¿Ok? Entonces, por un decir, la enfermedad cardiovascular, tenemos en cuanto a recomendaciones, las actividades aeróbicas de bajo impacto, como caminar, bicicleta, natación y estar en la cinta. ¿Cuáles son las contraindicaciones? ¿Ok? Tenemos infarto agudo de miocardio, que sea menor de 6 semanas. O sea, si una persona con enfermedad cardiovascular tuvo un infarto agudo de miocardio menor de 6 semanas, está contraindicado la actividad física. ¿Y en qué tenemos que tener en precaución? Pues incrementar la frecuencia cardíaca gradualmente. Entonces, como todo, para todo esto, independientemente de la recomendación, siempre se debe de comenzar de lo mínimo, por supuesto, a lo mayor. Entonces, la actividad física va a ser muy mínima. Obviamente van a haber diferentes ejercicios que se van a poder realizar dependiendo de la complicación que tenga esa persona. Por ejemplo, en el caso de, ándale, la neuropatía periférica, vamos a utilizar aquellos que no requieran la utilización de los pies, tal cual. Por eso dice que la natación, el ciclismo, los ejercicios de silla son recomendados. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Las caminatas prolongadas, muy exigentes, como correr, no se deben de realizar. ¿Por qué? Porque pueden tener riesgo de las úlceras. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta. No va a ser lo mismo a una persona que tenga una nefropatía diabética, por ejemplo. Muy bien. Siguiente diapositiva. Los pacientes en riesgo en los cuales se recomienda utilizar una evaluación previa al ejercicio. Entonces, todos estos pacientes, por decirlo así, son los criterios que debemos de tomar en cuenta para que se haga la evaluación médica previa al ejercicio. Todas las personas diabéticas que tengan mayor de 35 años, mayor de 25, con diabetes mellitus 2 diagnosticada hace más de 10 años, con diabetes mellitus 1 diagnosticada hace más de 15 años, alguna presencia de enfermedad cardiovascular o las complicaciones microvasculares, que son las que mencionamos anteriormente.
Todos estos puntos son los que se deben de tomar en cuenta. Si es una persona, si tu paciente está entre una de estas listas, necesita la evaluación médica. En este caso, vamos a presentar en la diapositiva otra tabla de identificación de pacientes en riesgo de complicación cardiovascular, ¿no? Entonces tenemos, todos estos pacientes no realizan ejercicio de manera regular. Sin embargo, si una persona no tiene ni enfermedad cardiovascular, ni metabólica, ni renal, ni tampoco signos sin síntomas de estos, no hay necesidad de un reconocimiento médico o de una evaluación médica. Pero a partir de que tenga una enfermedad cardiovascular, metabólica o renal o alguno de los síntomas con complicaciones, va a requerir lo que es la evaluación. De igual manera, para lo que son, cómo se va a preparar lo que es una persona para una prueba de esfuerzo de máximo cardiopulmonar, tenemos que saber si esa persona con paciente con diabetes asintomático, con enfermedad cardiovascular, es referido para el test de cardiopulmonar. Ok, esa persona hace ejercicio regular. Si no hace ejercicio regular, su diabetes cómo está, estable o inestable. Si es inestable, pues necesita pasar a lo que es el médico, en este caso diabetólogo. Si su diabetes es estable, se va a poder realizar lo que es la evaluación médica, ¿no? Y de ahí preparar para lo que es el test. Y si hace ejercicio regular, te haces esas preguntas: hipoglucemia inexplicada, hipoglucemia recurrente. Si cualquiera de esas preguntas respondes que no, pues estamos preparando para lo que es el test. En cuanto a las exploraciones especiales, tenemos tres tipos de test, que podría decirlo así, que son la prueba de esfuerzo, la espirometría basal y el electrocardiograma en reposo. ¿Okay? ¿Para qué nos va a servir la prueba de esfuerzo? Bueno, pues nos va a servir para lo que es la prescripción del ejercicio, la estratificación del riesgo y para detectar alguna enfermedad coronaria silente y respuestas hipertensivas anómalas. En cuanto a la espirometría basal, esta se va a realizar sistemáticamente a todos los deportistas. Esta espirometría, independientemente del riesgo o no, todos los deportistas diabéticos se deberían de realizar esta exploración. ¿Ok? Y en cuanto al electrocardiograma en reposo, pues debemos de valorar estos puntos, ¿no? La frecuencia cardíaca, la morfología y la terminación del eje cardíaco. En cuanto a la valoración del hábito deportivo y riesgo de la hipoglucemia, tenemos que las personas con diabetes mellitus que vayan a hacer deporte se deben clasificar de algún hábito deportivo. ¿Ok? ¿Cuáles van a ser esos hábitos deportivos? Si es intenso, moderado, bajo. Bajo es que no realiza ejercicio de forma habitual o casi nulo de ejercicio. Moderado, pues 1 o 2 veces de sesiones semanalmente, que realmente no es mucho, con su duración de mayor de 45 minutos. Y cuando se considera que es un hábito deportivo intenso, cuando supera a 2 sesiones de ejercicio semanales mayores de 45 minutos. ¿Ok? Para esto, se debe de disponer o disponen de lo que es la monitorización intersticial en de glucosa, abreviada como MIG. ¿Ok? Entonces, este es un aparatito que nos va a ayudar a monitorizar lo que es la glucosa para poder acercarnos más a los objetivos que tenemos. ¿Ok? Continuando con las modificaciones a realizar en la alimentación. Ok. Cuando hablamos de nutrientes, estamos hablando principalmente de de los macronutrientes, que son las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Independientemente de que sea una persona diabética o no, se sabe, o todo profesional de la salud debe de saber que
las dietas son completamente personalizadas. Entonces, el aporte de estos macronutrientes también debe de ser individualizado. ¿Ok? Nos menciona en la guía unos porcentajes de carbohidratos, proteínas y lípidos que pueden ver a continuación. Sin embargo, lo ideal va a ser que tanto las proteínas como los carbohidratos se den o se calculen de acuerdo a gramos por kilogramos de peso corporal de cada individuo. No tanto por porcentaje, sino por gramos por kilogramos. ¿Ok? Y esa cantidad de hidratos de carbono debe de ir en base a la intensidad y la duración del entrenamiento. ¿Ok? Aquí nos mencionan sobre un estudio, o sobre los beneficios de los estudios que han dado que la sobrecarga de hidratos de carbono de 8 a 12 gramos por kilogramos al día, 3 días previos a una competición, podría retrasar lo que es la depresión de glucógeno en pruebas superiores de 90 minutos. ¿Ok? En personas con diabetes mellitus 1, pero no con diabetes mellitus 2. Y pues aquí es lo que yo les había comentado. Tenemos los carbohidratos, las proteínas y las grasas, y se dan cuenta que todo va a ir de acuerdo a lo que son los gramos por kilogramos al día del peso corporal. Entonces ya nada más es ajustar de acuerdo pues a los hábitos de la persona, ¿no? Cómo va a estar sus ejercicios, si es mayor de 15 horas por semana o menor de 3 a 5 horas por semana, pues ahí están los rangos en los que podemos utilizarlos para calcularlo. Lo mismo con las proteínas, nos dan un rango de 1.2 a 1.6 gramos por kilogramos al día. ¿Cuál va a ser lo ideal? Pues no se sabe, eso va a depender mucho de la terapia de la persona. Se va a hacer, es algo de prueba, ¿no? Vamos a empezar, tenemos el paciente, le damos lo mínimo, por ejemplo, de carbohidratos y de proteínas. Si durante las semanas ese paciente nos refiere que no está satisfecho, o que le da hambre, o que tiene algunos síntomas por ahí de hipoglucemia o hiperglucemia, pues ahí tenemos que hacer algo para modificar en la dieta. Muy bien. En cuanto a la ingesta de micronutrientes, tenemos que debe ser muy importante lo que es el aporte de vitaminas del grupo B, sobre todo sobre todo de la vitamina B12, pues que es del complejo B, debido a la metformina. ¿Por qué? Porque la metformina disminuye o crea un déficit de esta vitamina. Entonces es muy importante suplementar lo que es la vitamina B12 en estos pacientes. ¿Ok? De igual manera, podríamos tener lo que es una hipomagnesemia, lo que nos traduce a una hiperglucemia. Y la persona pudiera presentar lo que son los calambres musculares. Es por eso que la suplementación es muy importante. Otro de los micronutrientes importantes en las personas diabéticas son el hierro, el calcio y la vitamina D. ¿Por qué? Porque su déficit puede llevar a un exceso de sodio y una falta de potasio, ¿ok? Y esto, junto con la hipomagnesemia, van a causar la elevación de la presión arterial. Y nosotros sabemos que es muy importante tener nuestros niveles en orden. Y pues algunos estudios demuestran un potencial benéfico en la vitamina C, con una reducción de la presión arterial y de marcadores de oxidación en las personas que son diabéticas mellitus 2. Sin embargo, solamente si hay déficit es que se debería suplementar. Y de este lado, pues les voy a mostrar lo que es una tabla sobre la suplementación en los diabéticos con mellitus 1 antes de iniciar el ejercicio sin monitorización de la glucosa, ¿ok? Entonces tenemos los ejercicios de hasta 30 minutos. Si la glucemia es menor de 90 miligramos por decilitros, ¿cuánto es lo que hay que ingerir? Si el ejercicio es de 60 a 150 minutos o si el ejercicio sobrepasa los 150 minutos, ¿cuánto es lo que se debe de ingerir de lo que es la glucosa o en este caso hidratos de carbono de absorción lenta?
De igual manera, tenemos estas dos tablas de la suplementación de los hidratos de carbono antes de la práctica deportiva, durante la práctica deportiva y posterior a la práctica deportiva. Entonces, simplemente es encuadrar a nuestro paciente en las casillas que corresponde, de acuerdo de las intensidades del ejercicio, la duración, etcétera. Ok, en cuanto a la hidratación, tenemos que, pues la bebida siempre por elección, en cualquier persona, en cualquier deporte, va a ser el agua. La aconsejable es tener una ingesta hídrica de 1 litro por hora, ¿ok? Sin embargo, cuando este ejercicio supera la hora de duración, una hora de duración, se puede utilizar lo que son las bebidas isotónicas, pues esta con el fin de prevenir lo que es la hipoglucemia y pues así reponer lo que son los iones o los minerales. Okay. En cuanto a la recuperación tras el ejercicio, tenemos que, tras finalizarlo, si nuestra glucemia es inferior a 120, se va a aconsejar ingerir de 15 a 20 gramos de hidratos de carbono de absorción lenta, tanto en personas diabéticas con mellitus 1 como en personas diabéticas mellitus 2. ¿Ok? Los deportistas de competición necesitan una reposición de glucógeno de 1 a 1.5 gramos por kilogramos de hidratos de carbono en las primeras 2 horas post ejercicio. Y si esta es insuficiente, una toma que sea junto con proteínas y carbohidratos, pues es bastante beneficiosa. En algunos casos es necesario tener algún snack nocturno para prevenir las hipoglucemias cuando el ejercicio es muy extenuante. ¿Ok? Y pues aquí simplemente doy como que la tabla de algunos productos que hay en el mercado. Nosotros sabemos que hay muchos productos para la reposición de los iones. Por ejemplo, tenemos las bebidas isotónicas, pues van a ser útiles, como ya había mencionado, en los ejercicios que superan la hora o los 60 minutos, que hay que evitar las bebidas refrescantes y energéticas. ¿Por qué? Porque las bebidas energéticas no solamente van a tener la cantidad de carbohidratos de glucosa y de los minerales que necesita, sino también otros ingredientes que pudieran alterar la presión arterial y demás. En la persona con diabetes mellitus es muy riesgoso, entonces no nos debemos de arriesgar en darle cualquier bebida energética, al contrario. Y pues nos mencionan que las bebidas lácteas son útiles para recuperación y prevención de hipoglucemias tardías. Asimismo, no solamente tenemos las bebidas, sino también hoy en día tenemos geles, pastillas, barritas y concentrados en polvo para la utilización. ¿Ok? En cuanto a las ayudas ergogénicas, pues realmente no hay como que mucha evidencia para ello, pero por ahí algunos estudios mencionan que la suplementación de cromo, vanadin y zinc podría mejorar esta sensibilidad a la insulina, al igual que la toma de 5 miligramos por kilogramo de cafeína en las personas con diabetes mellitus 1, ¿ok? Sin embargo, dice, puede disminuir las hipoglucemias, pero puede incrementar las hipoglucemias tardías, entonces es muy importante de tener en cuenta si quieres suplementar a tu deportista con cafeína. Y pues del otro lado podemos ver una tabla de los diferentes bebidas, geles, comprimidos y barritas. Si se dan cuenta, en cuanto a las barritas y los concentrados, no nos dicen marcas tal cual, porque hay muchos en el mercado, pero qué es lo que tenemos que tener en cuenta y leer en lo que es la etiqueta nutrimental, esos porcentajes que nos están mencionando. Por eso, no solamente nosotros como nutriólogos tener en cuenta esta información, sino transmitírsela al paciente, porque al final de cuentas, él es la persona que va a cuidarse. Entonces, él debe de saber leer la etiqueta y poder identificar cuál es lo mejor para él. En cuanto a la monitorización de la glucosa, ¿ok? A partir de aquí vamos a hablar de diferentes o distintas herramientas
para la obtención de glucosa, ¿ok? Y su control y su manejo. Tenemos esta monitorización de la glucosa, también abreviada como MIG, que ya lo había mencionado anteriormente. Esa va a ser una herramienta para contener, o sea, para que nosotros podamos mantener los niveles de glucosa en un rango que nosotros queremos, en el rango esperado. Entonces, ¿para qué nos va a servir monitorizar frecuentemente la glucosa? Pues durante el ejercicio, para tener nuestras pautas y digamos, puedes estar tanto hasta aquí y hasta aquí. Y si se nos está pasando, pues tenemos que bajar la intensidad del ejercicio, etcétera, o el tiempo. Entonces, para eso sirve tener en constante monitorización esa glucosa. Tenemos lo que son estos sistemas MIG que les había comentado. Podrían presentar ciertas controversia porque su duración es de 10 a 15 minutos para que se pueda equilibrar, por lo cual, con lo que es la glicemia capilar, por lo cual en ciertas situaciones de cambio rápido de concentración de glucosa, pues su eficacia puede ser muy limitada. En cuanto a la monitorización continua de la glucosa, abreviada MCG, algunos estudios evalúan la fiabilidad y precisión de los sensores durante el ejercicio. Todos estos son métodos de monitorizar de lo que es la glucosa. Ahora, estos métodos se van a dar de diferentes aparatos. ¿Ok? Otro tipo de monitorización va a ser la de flash de glucosa, que es MFG. ¿Ok? Esta no va a ser tan fiable durante el ejercicio y se debe de comprobar con sangre capilar. ¿Ok? Por lo cual, como no son fiables al 100%, se debería de tener ciertos ajustes que se deben de dar previa, durante y post ejercicio. ¿Ok? En cuanto a la estrategia terapéutica insulínica, ¿qué tenemos por aquí? Ok, para empezar, las inyecciones o el tratamiento de insulina, pues sabemos que es el más utilizado en todo el mundo, en la mayoría de las personas, sobre todo con diabetes mellitus 1. Esas dosis de insulina, por supuesto, se deben de ajustar de acuerdo a la intensidad, la duración y el tipo de ejercicio. Pudiera ser que una persona llega a tener algo que se le conoce como una hiperglucemia transitoria. ¿Ok? Esto se da cuando la intensidad de los deportes, que la mayoría de estos sean anaeróbicos, van a generar un estrés y una elevación de hormonas contrarreguladoras. Entonces, se genera lo que es la hiperglucemia transitoria y si ese ejercicio es aeróbico, debemos reducir lo que son las dosis de insulina porque implica un consumo de glucosa durante su práctica, ¿ok? Los cambios en insulina y de la ingesta de carbohidratos, pues normalmente son los métodos que más se utilizan para tratar, ¿no? O sea, ¿para qué? Para reducir este riesgo de hipoglucemia. Sin embargo, no siempre van a ser efectivos, por lo cual se tienen ciertos estudios, ¿ok? Como los que están a continuación. Ambos prueban unas mini dosis de lo que son el glucagón, tanto de 150 como de 200 microgramos, ¿ok? En deportes de hasta de 45 minutos. Entonces, con esta suplementación, por decirlo así, se vio esos beneficios de reducción de la insulina para el riesgo de hipoglucemia. Ok. En cuanto a las recomendaciones, pues van a ser de acuerdo si el ejercicio es aeróbico o si el ejercicio es anaeróbico. Tenemos el ejercicio aeróbico. Va a ser una reducción de insulina basal, insulina rápida, insulina preprandial o el bolus corrector de los picos de hiperglucemia. Entonces, dependiendo de el ejercicio, es qué tanto se tiene que reducir cada una de las insulinas, ¿ok? Por ejemplo, en ejercicio anaeróbico, tenemos la reducir del 20-30% de la insulina basal, intermedia, posterior al ejercicio,
¿Ok? Entonces, esto es algo que no hay que memorizar, simplemente tener a la mano la información para cuando se necesite. En cuanto al ajuste de fármacos no insulínicos, perdón. A partir de aquí, en este apartado nos vamos a concentrar en lo que son en pacientes de que son diabéticos mellitus 2. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes que son diabéticos mellitus 1, los fármacos que no son insulínicos, pues no están autorizados para su uso clínico. Tenemos que la hipoglucemia va a ser la complicación metabólica más frecuente en el paciente con diabetes que realiza ejercicio, aunque en ausencia de tratamiento con insulina su aparición es poco frecuente. La hipoglucemia no solamente, bueno, se da en personas sobre todo diabéticas, pero podría ser que sea una persona no diabética que por alguna situación, ejercicio de estrés y falta de glucosa en sangre, pues caiga en hipoglucemia. Es mucho más riesgosa caer una persona en hipoglucemia. ¿Por qué? Porque te puede llevar a un coma hipoglucémico, etcétera, o inclusive la muerte. Entonces, es una complicación la más frecuente y la más peligrosa. Entonces es algo que hay que evitar a toda costa. A diferencia de una hiperglucemia, porque nosotros sabemos y conocemos a muchas personas diabéticas que se la pasan con diabetes de 300, 400 y están como si nada y están súper normal. No quiere decir que en su cuerpo no está atravesando una serie de cambios. Sin embargo, ahora sí que las complicaciones no llegan tan rápidas, o sea, no te da algo malo tan rápido. En cambio, una hipoglucemia caes y pues te puede ir muy mal. Entonces, lo ideal, tanto en diabetes mellitus 1 como 2, es evitar por completo una hipoglucemia. ¿Ok? Los fármacos no insulínicos que mayor riesgo de hipoglucemia presentan son los que van a aumentar la secreción endógena de insulina, como son las sulfonilureas y las glinidas, ¿ok? Lo que son los inhibidores de cotransportador 2 de glucosa, que en sus siglas son ISGLT2, no van a producir hipoglucemia, pero sí van a predisponer mayor riesgo de deshidratación, de hipotensión y de cetosis o cetoacidosis, ¿ok? En cuanto a las personas con diabetes mellitus en infusión subcutánea de insulina. ¿Ok? Entonces tenemos ¿qué es la infusión subcutánea continua de insulina? ¿Ok? Esta se abrevia de ISCI, ¿ok? Infusión subcutánea continua de insulina. Esta va a ser otra alternativa terapéutica que nos va a permitir disminuir estas hipoglucemias, ¿ok? Y pues de esta manera tener o mejorar lo que es el control metabólico de la persona, ¿ok? Entonces tenemos que en el ejercicio debe ser planificado. Tenemos que utilizar una tasa basal temporal con un porcentaje de reducción antes del comienzo del ejercicio y si la actividad va a realizarse en las 2 a 3 horas siguientes, la administración de un bolo. Conviene reducir ¿ok? Entonces, estos son los puntos más importantes que tenemos. También tenemos, por ejemplo, en ejercicios no planificados, tenemos que utilizar una tasa basal temporal con un porcentaje de reducción e ingerir un suplemento de hidratos de carbono. Y por último, aquí nos menciona hasta abajo, con un sistema integrado de ISCG, que es lo que habíamos dicho, la infusión subcutánea continua de insulina, y un MCG, ya lo habíamos mencionado, que es la monitorización continua de glucosa, ¿ok? Este sistema de ambas, con parada preventiva se recomienda elevar el umbral de la parada en ejercicios de alta intensidad y con sistema de asa cerrada híbrida. Es recomendable utilizar una tasa basal segura. ¿Ok? Muy bien, vamos llegando casi al final. Tenemos las pautas de entrenamiento en el ejercicio físico.
Aquí, este punto es un poquito más adentrado a lo que es entrenadores, que por supuestamente no deben, nosotros como personal de la salud, nutriólogos, tenemos que tomar en cuenta, aunque no es nuestra área muy específica, porque al final de cuentas nosotros vemos la nutrición, tenemos que tener conocimiento en lo que es el entrenamiento, sobre todo nosotros que estamos estudiando lo que es la maestría de nutrición deportiva. Entonces, el entrenamiento, que es un proceso planificado y complejo que organiza cargas de trabajo progresivas y crecientes y que estimulan el desarrollo de las diferentes capacidades físicas. Estas pueden ser de resistencia, fuerza, velocidad, flexibilidad, etc. Sus efectos son reversibles y la respuesta glucémica al ejercicio depende tanto de las variables relacionadas con la diabetes como los factores con el ejercicio y tiene una marca respuesta individual. Por supuesto, el ejercicio, al igual que una dieta, que la alimentación debe ser completamente individualizada y antes que se realice lo que es actividad física o el entrenamiento, se debe de evaluar el estado físico de esa persona. Existen varios test que puedes utilizar para lo que es la evaluación física de una persona. Esto lo debe hacer la persona o el entrenador que va a utilizarlo. No es nuestra área, sin embargo, una servidora cuenta con distintos cursos de certificación en entrenamiento deportivo. Entonces, tengo ese conocimiento, el cual me ha ayudado y yo he aprendido sobre los tests que se deben de aplicar para evaluar la condición física de una persona. Entonces, mucho se relaciona con lo que estamos viendo ahorita en cuanto a la evaluación médica. ¿Por qué? Porque necesitas este historial de la persona, saber cómo viene, cuál es su estado actual, para que tú puedas determinar las pautas en las que la persona va a progresar y esos objetivos que va a tener. Por supuesto, tienes que tener más puntos en consideración, no solamente su estado actual, sino su enfermedad, sus complicaciones, si no tienes complicaciones, etcétera. Aparte, independientemente de la edad, del sexo, etcétera. ¿Ok? Nos menciona que cada sesión de entrenamiento va a constar de 3 fases. El calentamiento, el núcleo, que es el entrenamiento tal cual, y la vuelta en calma y los estiramientos. Tal cual, en la parte de calentamiento realmente primero debería ser lo que son una calentamiento o estiramiento de lo que son las articulaciones del cuerpo, que siempre va a ir de la cabeza hacia los pies. Posterior, se entra al calentamiento. ¿Qué significa calentamiento? Una entrada en calor. ¿Para qué? ¿Cómo va a suceder eso? Vamos a aumentar la frecuencia cardíaca de la persona para que posteriormente pueda entrar a lo que es el entrenamiento. Dependiendo de la condición de esa persona, probablemente en la fase de calentamiento, con los ejercicios que tú les pongas, ya van a sentirlo como un entrenamiento, porque la condición que tienen pues es muy baja. Entonces, probablemente ahí ellos hasta un calentamiento lo sientan como ya un propio entrenamiento, cuando no lo es. Simplemente queremos es lo que es elevar lo que es la frecuencia cardíaca de la persona. Se hace el entrenamiento como tal y al finalizar, pues nos relajamos, estiramos de nuevo todo y pues es la vuelta a la calma, como dice acá. No solamente en personas diabéticas, sino en cualquier persona que va a iniciar una actividad deportiva, va a ser la progresión pues paulatina para iniciar este riesgo de lesiones. ¿Ok? Siempre comenzar con intensidades bajas y tiempos cortos y pues aumentando paulatinamente. Frecuencia, sesiones, etcétera, volumen. ¿Ok? Y nos menciona algo muy importante. Siempre que sea posible, se debe de incluir lo que son los ejercicios de flexibilidad, sobre todo en personas diabéticas de edad avanzada o adultos mayores, y detenernos de 2 a 3 veces por semana, ¿ok? Lo ideal para mantener la salud debería ser combinar ejercicios aeróbicos con fuerza en días alternos. Por último, tenemos peculiaridades de deportes concretos.
Aquí solamente vamos a hablar muy general de diferentes, o al menos la guía menciona ciertos deportes como pueden ser buceador, alpinistas, fondistas, navegantes y nadador. Entonces, de acuerdo a estos deportes, pues son estas recomendaciones que nos están dando, como podemos ver a continuación. Por ejemplo, en el caso de un navegante, pues definitivamente una persona no puede ir solo, siempre tiene que ir acompañado. Y pues sus suplementos deben de estar con la persona, ¿ok? Otro muy importante son los fondistas. ¿Por qué? Porque ahí vas a estar en un ejercicio no intenso, pero sí de moderado, continuo. O sea, el ejercicio va a ser continuo. Entonces ahí sí tienes que prevenir esa hipoglucemia. Entonces la reposición de glucosa debe de ser de manera continua, sobre todo la hidratación. Lo mismo con el nadador. Y por último, entramos al tema de ejercicio en el adolescente con diabetes tipo 1. ¿Ok? El ejercicio físico puede mejorar el control glucémico, lipídico, aptitud física y calidad de vida en niños y adolescentes, además de permite reducir la dosis total de insulina. Esto no solamente, como ya había mencionado, la actividad física no solamente trae beneficios en una persona diabética, sino también pues en una persona sana. ¿Qué es lo más importante aquí? El soporte familiar. ¿Por qué? Porque esta es la manera en que se va a permanecer ese estilo de vida. Es muy importante o se debe saber que el estilo de vida es uno de los, no sé, factores que más influyen en las personas. Entonces, si una persona o un adolescente tiene un ambiente familiar con cero actividad física, con nula actividad física, pues por supuesto que esa persona o ese adolescente no va a querer hacer actividad física. Se le va a obligar a hacer actividad física, que no debería de hacer, debería de aprender de sus mayores a que la actividad física es algo muy importante y que debe de estar presente en la vida de todos. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que tener? Esas alertas para hipo y hiperglucemias, ¿no? Y para todo esto se debe tener, ahí menciona aplicaciones móviles o tenemos que tener monitorizando continuamente lo que es la glucosa. De igual manera, como en todos, su suplementación debe ser individualizada y ajustada por el peso. Tenemos la preparación previa al ejercicio. Si el objetivo de rango de glucosa es de este sensor, de los aparatos que está utilizando, debe estar entre 126 a 180 miligramos por decilitros, ¿ok? Con riesgo de hipoglucemia. Durante el ejercicio, el objetivo de este rango, de este sensor, debe de estar durante el ejercicio de 80 a 180, preferiblemente de 126 a 180 miligramos. ¿Ok? Entonces, todos estos son los datos que debe de contener, que debemos de estar monitorizando en los adolescentes. Y posterior al ejercicio, tenemos una hipoglucemia que puede ocurrir varias horas después del ejercicio, especialmente cuando ha sido prolongado de moderada a alta intensidad. ¿Ok? Tras finalizar el ejercicio, el rango de glucosa recomendable. ¿Ok? Y si los niveles de glucosa en el sensor aumentan rápidamente, se puede considerar administrar un bolo corrector de insulina. ¿Ok? Si no tienen alguna duda, pregunta o comentario. Esto sería todo de mi parte. Aquí está la bibliografía que es sacada del manual o de la guía. Y pues espero que les haya gustado mucho esa presentación. Muchas gracias.